Hola, ¿qué tal? Esta será la cuarta parte para la derivación de las funciones trigonométricas inversas y resolveré desde el número 16 al 18. En el número 16 tenemos la función a con respecto a x, que es igual al producto de 2 por arco cotangente de x. Bien, aquí va a ser de esta forma. La derivada de a con respecto a x, en este caso x es la variable independiente en cuestión, y va a ser entonces la derivada con respecto a x. Aquí tenemos en este caso un valor constante que es 2 multiplicando a una variable que es todo esto, arco cotangente de x. Puedo quitar primero el valor constante multiplicando a la derivada del valor variable, que es arco cotangente de x, porque lo podemos ver como el producto de una constante por una variable, y la derivada de una constante por una variable es escribir la constante multiplicando después por la derivada del valor variable. Bien, y ya está. Ahora esta derivada de a con respecto a x va a ser igual a 2. Aquí voy a escribir dentro de estos corchetes el desarrollo de la derivada de arco cotangente de x. Aquí voy a tener que hacer uso de la fórmula de derivación de arco cotangente, que es esta. Arco cotangente de u con respecto a x va a ser igual a menos la derivada de u con respecto a x dividido entre 1 más u al cuadrado. Y se parece a la fórmula de derivación con respecto a arco tangente. Solamente cambia en el signo. En arco tangente es positivo y en arco cotangente es negativo. Bien, entonces va a ser así. Derivo entonces, bueno, primero identifico quién va a ser u. U va a ser el argumento de arco cotangente, que es x. Escribo menos la derivada con respecto a x de x, o sea, de u. Todo esto dividido entre 1 más u al cuadrado. U es x, por lo tanto va a ser x al cuadrado. Cierro el corchete, esto va a ser igual a derivada de x con respecto a x es 1, va a ser entonces menos 1. Y menos 1 al multiplicarse con el 2 de afuera se vuelve menos 2, todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado. Esta expresión representa a la derivada para la función del número 16. En el número 17 tenemos la función f con respecto a x, que es 3 multiplicando a arco cotangente de x dividido entre 4. Y esto también se puede escribir como el producto de 3 cuartos multiplicando a arco cotangente de x. Bien, como aquí tenemos un valor constante multiplicando a una variable, en este caso sabemos que la derivada de un valor constante multiplicando a una variable, su derivada es constante por la derivada de la variable. Por lo tanto, esto se puede escribir así. La derivada de la función f con respecto a x va a ser, escribo el valor constante, 3 cuartos, por la derivada con respecto a x de arco cotangente de x. Así. Bien, esto va a quedar entonces como 3 cuartos, a unos corchetes, escribo el desarrollo de arco cotangente de x, va a ser menos la derivada de x con respecto a x dividido entre 1 más u. O sea, u es x, por eso menos la derivada de u. U que fue x, le hallo su derivada y lo divido entre 1 más u al cuadrado, que es x. Por eso escribo x al cuadrado. Cierro el corchete, esto va a ser igual a derivada de x con respecto a x es 1. O sea, va a quedar aquí menos 1. Lo voy a escribir 3 cuartos, corchetes, menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Así. Este 3 va a multiplicar a menos 1. Por lo tanto, la función f con respecto a x va a ser menos 3 entre el producto de 4 por la expresión 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Y esta expresión representa a la derivada para el inciso número 17. Para finalizar esta cuarta parte, para la derivación de las funciones trigonométricas inversas, resolveré el número 18.
Y en el número 18 tenemos la función f con respecto a x, que es igual a arco cotangente de la expresión x a la séptima más 3x a la quinta. Y esto va a ser la derivada de la función f con respecto a x, va a ser igual a la derivada con respecto a x de arco cotangente de x a la séptima más 3x a la quinta. Así. Y primero acá identifico quién va a ser u en este caso. U va a ser la expresión que es el argumento de arco cotangente, que es x a la séptima más 3x a la quinta. Y escribo la derivada de f con respecto a x va a ser menos la derivada de u con respecto a x. U es todo esto. Todo el argumento de arco cotangente, que es x a la séptima más 3x a la quinta. Todo esto dividido entre 1 más u al cuadrado. U es toda la expresión x a la séptima más 3x a la quinta. Todo esto al cuadrado. Y por lo tanto voy a tener que encontrar la derivada de x a la séptima. La derivada de x a la séptima es, aquí tengo el coeficiente 1, multiplico con el exponente de x, que es 7. 1 por 7 es 7. Por lo tanto va a quedar, en este caso, como tiene un signo negativo, va a ser menos 7x, y el exponente de x, que es 7, le quito una unidad, se vuelve 6. Menos 7x a la sexta, en este caso, es la derivada de menos la derivada con respecto a x de x a la séptima. Ahora, aquí, menos la derivada con respecto a x de 3x a la quinta es, multiplico 3 por 5, nos da 15, y le antepongo un signo negativo, y al exponente de x, que es 5, le resto una unidad, se vuelve 4. Y ahora sí, menos 15x a la cuarta es la derivada de menos la derivada con respecto a x de 3x a la quinta. Y todo esto dividido entre 1 más x a la séptima más 3x a la quinta. Todo esto al cuadrado. Y esta expresión representa a la derivada para la función del inciso número 18. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.